Muy buenas noches, mis amados amigos y hermanos. Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Gracias a Dios damos por permitirnos estar una vez más con ustedes. Gracias a ustedes también por estar del otro lado escuchándonos, siempre allí compartiendo la palabra de Dios con nosotros a través de esta hermosa emisora radio exclusiva 103.7 FM. Estamos agradecidos con el Señor por esta nueva oportunidad y sean todos bienvenidos a su programa Fe Cristiana y Actualidad. Esta nueva edición de hoy jueves 24 de julio del año 2025. Volvió el frío aquí a Santiago del Estero. Estamos con una noche fría, lluviosa, pero agradecidos al Señor por estar aquí una vez más, compartiendo juntos la palabra del Señor. Y bueno, queremos dar las gracias también a nuestro Dios y a todos los que hacen posible este programa en este mes de aniversario que cumplimos 2 años desde que salimos al aire por primera vez. Estamos siempre agradecidos al Señor por cada oportunidad y queremos invitarte también que a medida que transcurre el programa, recuerda que puedes comunicarte con nosotros al 385-425-5232, 385-425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Estos números son para que puedas comunicarte si tienes alguna pregunta, pedido de oración o simplemente quieres comentarnos algo para salir en vivo. Sé bienvenido a participar. También queremos hacerte las siguientes invitaciones. Si estás en Santiago del Estero, vamos a estar este sábado, Dios mediante, a las 21 horas, compartiendo la palabra en la Plaza Libertad. Acércate a la Plaza Libertad y estamos predicando, estamos orando, estamos compartiendo la palabra de Dios, que en estos tiempos tanto lo necesitamos. Ya el día de mañana celebra Santiago del Estero 472 años desde su fundación. Por eso estamos también pidiéndole al Señor por nuestra amada provincia, para que sea conocida por ser una provincia de paz, de la palabra de Dios, del Evangelio, del amor, de la fraternidad, y ya no sea agobiada por todos estos males que le están azotando en todos estos años, ¿no? También estamos congregando en la iglesia Aposento Alto 120. Hacemos la invitación para que puedas invitar a todos tus vecinos, amigos, familiares a la iglesia Aposento Alto 120. Estamos ubicados en el Hotel Savoy, Peatonal Tucumán número 39. El culto es todos los domingos a las 20 horas. Allí acércate con tu familia, con tus amigos. Vamos a compartir juntos la palabra de Dios, orar los unos por los otros, buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es tan necesario en estos tiempos. Así nomás que sin preámbulo, quiero recordarte antes de comenzar que puedes aprovechar todo el contenido de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Allí puedes suscribirte, darle a la campanita para activar las notificaciones de cada video y cada programa que estemos subiendo. Nuestras transmisiones en vivo las estamos subiendo a nuestro canal de 24 a 48 horas después de ser transmitidas, para que no te pierdas nada del contenido de este fabuloso y hermoso programa. A Dios sean gracias dadas porque estamos aquí. Bueno, mis amados hermanos y amigos, vamos a comenzar el tema de esta noche. Hoy vamos a hablar de la misericordia. El título de este programa es Misericordia quiero y no sacrificio. Vamos a explorar un poco bíblicamente el verdadero valor de la misericordia, Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 9, el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículos del 9 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios. La leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteciendo que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Damos gracias a Dios. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Señor. Bueno, mis amados hermanos, esta historia es bien conocida por todos los que hemos ya leído el Evangelio de Mateo. Es muy conocida, de que siempre a Jesús se le cuestionaba su compañerismo con los pecadores, ¿no? Y es una historia muy linda, porque cuando profundizamos un poco sobre esto, entendemos que Jesús, siendo Dios en carne, Él no fue a buscar a los ricos, no fue a buscar a las personas de cierta posición social. Él no fue a buscar a las personas que eran tenidas en alta estima, como el sumo sacerdote, los fariseos, los saduceos y otras sectas religiosas directamente del judaísmo, sino que fue a buscar a todos aquellos que son marginados, a las prostitutas, a las personas pobres, a las personas
que estaban tan alejados de Dios, que estaban realmente en una verdadera bancarrota espiritual. Y es inevitable no pensar en nuestras propias vidas cuando leemos pasajes como estos, ¿no? ¿Cómo estaba nuestra vida antes que conociéramos a Jesús? ¿O cómo hubiese estado nuestra vida el día de hoy si no lo hubiésemos conocido? ¿No? Esas son preguntas que asaltan nuestra mente y es inevitable no pensar en ello y sentirnos identificados con estas personas marginadas. Muchos de ustedes pensarán, bueno, pero yo nunca he sido marginado por nadie, yo nunca he tenido necesidad de ninguna cosa, pero cuando nosotros analizamos con ojos espirituales cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra alma, cuando nosotros internalizamos nuestra visión hacia adentro nuestro, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Muchas veces nosotros aplaudimos y seguimos la corriente de la cultura actual, diciendo y elogiando lo que es el egoísmo, el hedonismo, la búsqueda del placer, la búsqueda de sentirnos bien, la búsqueda de ser importantes para alguien, la búsqueda de encajar en un grupo, la búsqueda de que alguien nos ame, nos admire. Y nos hemos dado cuenta que ya hace más de 2000 años alguien nos amó con amor infinito al dar a su Hijo en la cruz del Calvario. Alguien consideró nuestras necesidades, alguien se puso en nuestro lugar y nos dio vida eterna. Ese se llama nuestro Señor Jesucristo, que sin considerar nuestros pecados, Él nos derramó en su gracia. ¿Qué significa la gracia? Pasar por alto nuestras culpas, nuestros errores, nuestros pecados y ponerlos sobre Él mismo para que su justicia y su santidad venga sobre nuestra vida. Muchas veces en la cultura de hoy, cuando estamos señalando cada día más los errores de los demás y buscando ser hipócritas, porque mucha gente que señala y que tira piedras sobre los errores de los demás, también combaten a sus adentros con errores, con circunstancias, con pecados mismos, con envidias, con celos, con muchas cosas, y nos olvidamos de algo muy especial que Jesús predicó durante el tiempo de su ministerio aquí en la tierra, la misericordia. Para que los que no saben lo que es la misericordia va mucho más allá del perdón, ¿sí? Mucha gente piensa que la misericordia es simplemente perdonar y ya está. No, la misericordia es mucho más reflexiva. La misericordia es sentir compasión y empatía por las miserias y el dolor ajeno. Eso es la misericordia. Cuando yo miro a la persona que está siendo víctima de un sufrimiento, cuando yo miro a esa persona que está sufriendo, que fue herida, que fue lastimada, que fue incomprendida, yo entonces siento esa empatía, siento ese dolor, siento la necesidad de acompañamiento que tiene esta persona. Entonces ahí estoy expresando misericordia. También cuando alguien nos lastima, nos hiere, nos causa acongojamiento en nuestra alma, en nuestro corazón, y quizás no somos capaces de ver en el momento de la rabia lo que esa persona está haciendo o diciendo, sino que nos dejamos cegar por la ofensa, nos dejamos cegar por el dolor y por la herida. Muchas veces perdemos de vista que cuando otras personas hieren, lo hacen desde sus propias heridas, lo hacen desde sus propias carencias, de sus propias necesidades. Por eso cuando el Señor nos habla en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, eso que el Señor nos está llamando allí es a considerar a los demás, las ofensas de los demás, como consideramos las ofensas nuestras hacia Dios. Si nosotros esperamos que Dios nos perdone, que Dios nos tenga misericordia, debemos ser capaces también de mirar al otro con los mismos ojos con que Dios nos ve. Es decir, con esos ojos que son empáticos, que son compasivos, que entienden que el otro está sufriendo, está pasando por una necesidad difícil, por una crisis, está pasando por algo, por una crisis de fe, hay algo que lo está pagando. Entonces es necesario que todo cristiano entienda que más allá de todo el conocimiento teológico que tengas, más allá de todo el conocimiento que tú puedas tener, los dones espirituales, todas las cosas que Dios te haya dado, nada se compara a la misericordia y al amor. El apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 13 que el amor nunca deja de ser. Todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. El amor es perfecto. Dios es amor. Juan 4:24. Dios es espíritu, y es amor también. Pero, ¿qué sucede con esto? Que muchas veces nos olvidamos de esa parte de nuestra vida cristiana. Muchas veces nosotros nos olvidamos que debemos ejercitarnos en la piedad. ¿Qué significa ejercitarse en la piedad? Reconocer que mi carácter, mis emociones, mis pensamientos deben ser moldeados a la luz de la palabra de Dios. Es decir, yo debo tomar como ejemplo el modelo de Cristo. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué significa la humildad? Porque también la humildad mucha gente la ha tergiversado. Hay gente que piensa que la humildad es porque le falta recursos, porque no tiene dinero, porque vive en una casa con quizás con pocos materiales y piensan que eso es la humildad. No, hay gente
con recursos económicos escasos y con mucha pobreza económica, que no es humilde, sino que es orgullosa, que es soberbia. Y eso no significa necesariamente que sean personas humildes. La humildad es una virtud del corazón, del alma. La humildad es cuando nosotros reconocemos que somos seres fallos, frágiles, que podemos ser heridos, pero que también podemos herir, y que es necesario que reconozcamos cuáles son nuestros límites, a dónde podemos llegar. Muchas veces nosotros no sabemos refrenar nuestra lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hablamos de más sobre alguien, hablamos de más sobre otra persona y terminamos hiriendo más con la lengua que con los golpes que pudiéramos darle a alguien, que dejarnos haber llegado por la violencia, por la ira. Y esas son las cosas que nosotros nos olvidamos en este tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de una sociedad, una cultura que está enfatizando constantemente el derecho a la defensa, el derecho a la ofensa, el derecho a sentirme como me dé la gana sin que me importen los demás, el derecho de cultivar lo que es la cultura del egoísmo y el individualismo. Y Jesús nos está llamando a ser diferentes. Jesús les está llamando aquí a los fariseos: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿De qué te vale a ti levantarte todas las madrugadas a orar? ¿De qué te vale a ti ir todos los domingos a la iglesia? ¿De qué te vale a ti leer la Biblia todos los días? ¿De qué te vale a ti usar todos los dones que Dios te ha dado si tú no tienes en consideración la misericordia por los demás? Entender que los demás están pasando momentos difíciles, pruebas que son realmente duras para esas personas, y que nosotros estamos llamados a comprenderlos, a orar por ellos, a perdonar. Yo hablaba hace rato y decía a unos hermanos, les decía que normalmente cuando un pastor o cuando un hermano cae en pecado, la costumbre de la iglesia es apartarlo del redil, apartarlo y desecharlo y que se muera solo. Ya no nos interesa lo que ese pastor o ese hermano tenga que decir, porque si cayó en pecado quiere decir que es un mal cristiano, un mal hermano, un mal amigo. Y nos olvidamos que el rey David cometió no solamente adulterio, sino también que mandó a asesinar al esposo de la mujer con la que se había acostado. Salmo 51, ustedes recordarán esa historia, ¿sí? Y también recordarán que muchas veces en las iglesias suelen satanizar a los hermanos que caen en pecado o que cometen errores y se equivocan. Y no cumplimos lo que dice Gálatas 6, versículo 1 en adelante, donde el apóstol Pablo nos exhorta a restaurar a aquellos hermanos que han caído en pecado. Obviamente esto que estoy diciendo no es una apología a los errores ni al pecado, sino es un llamado a que comprendamos nuestros límites, y que si alguna vez Dios no lo permita, alguien cae en algo que a Dios no le agrada y se causa daño a sí mismo y a los demás, lo ideal es que tengamos un espíritu de misericordia, de mansedumbre, para restaurar al caído, para levantarlo. Si la Biblia, gracias a Dios que la Biblia es la palabra de Dios y que nos ha dado el ejemplo más claro para seguir, porque si la Biblia actuara, o los escritores de la Biblia actuaran de la forma en que actuamos nosotros hoy en día, quizás tendríamos que despegar de nuestras Biblias el Salmo 52 para adelante, porque de ese tiempo para allá David comenzó su restauración, fue levantado. Si hubiésemos señalado a David como el pecador más vil de toda la historia por ser rey y por haber cometido adulterio y por haber cometido asesinato, no leeríamos sus salmos. ¿Por qué leeríamos sus salmos? Sin embargo, hoy en día leemos los salmos de él, que son inspirados por el Espíritu Santo y son de gran edificación. Es decir, que aquellos hermanos que caen en errores, que caen en pecados, no dejan de usar sus dones, no son desechados por Dios, no dejan de ser personas que pueden aportar al cuerpo de Cristo. Pero nosotros nos hemos acostumbrado tanto a ser tan fariseos que los apartamos a un costado, le decimos: tú ya no vales más, tú ya no eres de Dios, tú te perdiste, y por el contrario nos olvidamos de esta enseñanza tan tremenda. Ser misericordiosos, ser misericordioso. De nada le vale el sacrificio que usted haga si usted no es misericordioso, si usted no está entendiendo lo que Jesús nos está enseñando a través de la misericordia. La misericordia tiene que ver con la compasión tiene que ver con la empatía, y la empatía tiene que ver con lo que el otro está sufriendo como si yo lo estuviera pasando. Eso es lo que realmente significa la misericordia. Por otro lado, la palabra de Dios también dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, es decir, su actitud para perdonar está vigente todos los días. Esto es algo para que nosotros imitemos, tanto usted como yo. Cada vez que salgamos de casa, antes de salir, doblemos nuestras rodillas, pidámosles al Señor: Señor, guíame en este día, bendíceme, dame fuerzas, pon en mi corazón el querer como el hacer para buscar de ti, pon en mí una actitud de perdón, de amor, enséñame a amar como tú amas y a perdonar como tú perdonas, porque yo no sé lo que me va a pasar en el día. Muy probablemente me encuentre con personas de mal humor, que están agresivas, que se dejan llevar por la situación del país, que quizás no tienen paz, no tienen fe,
Y estas personas suelen manifestar eso con su conducta. Suelen quizás enojarse con aquellos que son de Dios, aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Entonces se enojan, quizás les causa escozor, algo. Entonces eso termina afectándote si tú no estás maduro en la fe y en tu carácter. Podrías caer en esa trampa y volver la ofensa contra la ofensa. La Biblia nos enseña que no debemos pagar el mal con el mal, sino con el bien. Así debemos vencer el mal, con el bien. También nos enseña a sufrir el agravio. ¿Qué significa sufrir el agravio? Que si una persona que está en una condición miserable espiritualmente, es una persona que es incapaz de tener discernimiento de lo que está haciendo. Vamos a recordar las palabras que dijo Jesús cuando estaba siendo crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué significa esto? Que estas personas no sabían que estaban crucificando al Mesías que había sido enviado para salvarlos a ellos, pero fiel a su santidad, a su misión, a su obediencia, hasta en la muerte Cristo predicó el perdón. ¿Cómo nosotros no vamos a poder poner en práctica la misericordia y el amor a aquellos hermanos que han cometido errores, aquellas veces que nos hemos equivocado, aquellas veces que nosotros hemos sido heridos y lastimados por otros, y que el perdón, el poder del perdón corta las barreras, corta las cadenas, corta los malos pensamientos, corta el desánimo, porque el poder de perdón te anima a seguir adelante. En esta historia que veníamos leyendo en el Evangelio de Mateo capítulo 9, se habla de que Jesús compartía la mesa con los pecadores. Muchas veces cuando en cada mes, los primeros domingos de cada mes, las iglesias cristianas evangélicas tenemos la buena costumbre de practicar la Santa Cena, ¿no? Y muchas veces nosotros quizás no nos damos cuenta que esa Santa Cena a la que Jesús nos está invitando no es una mesa para perfectos, no es una mesa para santos impecables, no es una mesa para que todo esto se dé de alguna forma que nadie se pueda equivocar. No, es una mesa para pecadores arrepentidos. Es una mesa para aquellos pecadores que han entendido su condición de pecador, se han arrepentido y han decidido abrir su corazón para que Cristo los sane y los liberte. Qué hermoso sería que podamos reconocer esto, que podamos entender que somos frágiles, que necesitamos entender al otro, que antes de yo responder, primero voy a internalizar, primero voy a pensar, no voy a caer en las provocaciones, no voy a caer en la trampa del enemigo, no voy a caer en esas circunstancias que me invitan una y otra vez a perder mi paz, a perder mi carácter, a perder mi juicio. Dice la Biblia que podemos enojarnos, sí, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos dejar que el enojo escale más allá de lo que debería escalar, porque voy a perder el control y voy a terminar diciendo o haciendo cosas que después me pueda arrepentir. Entonces, la misericordia, mis amados hermanos, es una de las señales de que el Espíritu Santo está en ti, de que el Espíritu Santo está obrando. Yo decía también a estos hermanos con los que compartí hace unos minutos que muchas veces nosotros cometemos la clásica confusión de que una persona que use dones espirituales, pensar que esa persona está llena de Dios. No necesariamente es así. Recordemos que la iglesia que usaba los dones de manera desordenada era la iglesia de los Corintios. En 1 Corintios capítulo 12 vemos el apóstol Pablo tratando de corregir el desorden de los corintios. Los corintios vivían desordenados, no respetaban la Santa Cena como está establecido en 1 Corintios 11 en adelante, no respetaban nada, eran desordenados, no seguían la guía del Espíritu Santo, pero eran usados en los dones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo el Espíritu Santo puede usar la vida de una persona desordenada? Sí puede, porque los dones del Espíritu Santo, Dios da los dones a la persona para que la persona sea equipada y utilice la herramienta para cumplir el llamado para el que fue establecido. Pero una cosa son los dones que Dios te da para que vos cumplas tu ministerio, para que vos cumplas lo que Dios te llamó a hacer, y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo es porque vive constantemente en comunión con Dios, es porque manifiesta el fruto del Espíritu que vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Entonces no nos dejemos confundir del hecho de que una persona use los dones, no es necesariamente evidencia de que esa persona esté llena del Espíritu Santo. Esto lo he dicho yo en varias ocasiones, porque solemos pensar que eso es así. Recordemos Mateo 7:21 en adelante, cuando dice la Biblia que Jesús dijo: en aquel día algunos me dirán, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros. ¿Y qué les respondió Jesús? Apartados de mí, nunca los conocí. No es que los conocí un tiempo y después ya los desconocí, no, yo nunca los conocí. Y es una expresión bastante solemne, bastante dura, ¿no? Algo que nos haría temblar a cualquiera. Por eso nosotros tenemos que procurar la humildad, la sencillez de corazón, porque no son los milagros, no son los talentos, no son los dones los que van a convertir a las personas. La fe viene por el oír
y el oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va a hacer que la gente sea transformada. Los salmos dicen que la palabra convierte el alma. Por ende, si la palabra convierte el alma, la palabra es la que tiene poder para sanar, para restaurar, para liberar. Está todo bien con los dones, le damos la gloria a Dios que los dones sirvan para que la iglesia sea edificada y para que Cristo sea glorificado. Le damos gloria al Señor porque Él se manifiesta, Él está vivo y se manifiesta en su iglesia, que es un organismo vivo que se mueve constantemente y utiliza la fe dinámica, porque la fe es una acción, es un movimiento, no es una estática. Pero es importante que no nos olvidemos de la parte del amor, de la parte espiritual. Pablo en 1 Corintios 13 habla de que Él les quiere mostrar a los corintios un camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? El amor, el amar al prójimo como a nosotros mismos. Recordemos que Jesús resumió los 613 preceptos y mandamientos del Antiguo Testamento. Él los resumió en tan solo 2 mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los 2 mandamientos donde se resume toda la ley. Entonces, vamos a entender cuál es la importancia que Dios le da, que Jesús le da al amor, al amarnos los unos a los otros. Cuando nos amamos los unos a los otros, crecemos inevitablemente. Así que cuando nosotros entendemos que Jesús está sentado a la mesa con pecadores, con publicanos, con personas que quizás eran marginadas en la sociedad, personas que quizás necesitaban ese cobijo, el mismo Dios los acobijó. Recuerdan lo que dijo Mateo 5, donde está el Sermón del Monte, donde Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Es decir, todos los pobres en espíritu son aquellas personas que están en bancarrota espiritual, que no saben qué hacer, que están desesperados, que están angustiados, que se han dejado seducir por las cosas del mundo, por el pecado, por la vanidad, por tantas cosas que la cultura hoy nos está ofreciendo. Pero Jesús le dice: bienaventurados son ustedes, porque en el momento que reciban a Cristo, ellos van a heredar algo más excelente que todas esas cosas que ofrece el mundo. ¿Qué es lo que van a heredar? La vida eterna. La vida eterna, el gozo eterno de la visión de Cristo siempre en su presencia. Por eso, mi amado hermano y hermana que me estás escuchando, amigo, tú que me estás oyendo del otro lado, sea donde te encuentres, recuerda perdonar. Recuerda el valor de la misericordia. Recuerda que un día tú también necesitaste que alguien te perdonara. Tú también necesitaste que alguien considerara tus necesidades. Tú también necesitaste que alguien pudiera entender lo que estabas pasando. A veces somos como ese hombre de la parábola de los 2 deudores. Cuando llegó y el rey le perdonó la deuda impagable que tenía. Esto representa el pecado que tenemos nosotros, que es una deuda impagable. Solo Cristo pudo pagarla. Y cuando se encontró con uno de sus consiervos, se negó a perdonarle la deuda, que era mucho menor a la deuda que él había recibido el perdón. Y él se negó a perdonarlo y lo echó en la cárcel hasta que le pagara el último centavo, ¿no? Y cuando lo oyeron, los demás consiervos se entristecieron y le dijeron a su señor lo que había pasado, y el Señor lo castigó duramente, ¿no? Esto es una selección para hacernos entender que si Dios pudo perdonar todos nuestros pecados, ¿cómo nosotros no vamos a ser movidos a tener misericordia? ¿Cómo sabemos que hay cristianos de verdad en este tiempo? Porque se están dejando guiar por el Espíritu de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Por ende, si somos cristianos de verdad, vamos a ser motivados al amor, vamos a ser llamados a la misericordia, vamos a ser llamados al perdón, a la gracia. La gracia es el regalo inmerecido que hemos recibido. Es decir, Dios pasó por alto nuestros pecados, nuestros errores, por amor de sí mismo y por amor de su Hijo Jesucristo, a quien envió a morir en la cruz por ti y por mí. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Que no importa qué tan feo y tan grandes sean tus pecados, Él consideró la misericordia antes que su justicia, porque Dios quiere ser primero tu Padre antes que tu juez. Eso es lo fundamental. También Jesús le contesta a los fariseos la pregunta que les hace: ¿qué hace tu maestro comiendo con pecadores? ¿No? Porque se tiene la noción de que los religiosos son demasiado santos como para juntarse con personas con necesidad, ¿no? Se tenía esa noción en ese tiempo, la cual también hoy en día suele suceder también dentro de ciertas iglesias, donde ciertas personas no se acercan a los que realmente tienen necesidad porque son demasiado santos, están investidos de algún poder que solamente su institución les reconoce. Pero la palabra dice que Jesús se acercó a aquellos sufrientes. Cuando usted pasa por la Costanera y se encuentra con esa estatua magnífica aquí en Santiago del Estero de Jesús, es una estatua enorme, ¿no? Y uno puede mirar hacia arriba y meditar un poco sobre esa estatua
y uno se va a dar cuenta que esa estatua está como ahí, como imponente, amenazante, como aquel Cristo de la Edad Media que solían dibujarlo o hacerlo con un dedo amenazador, pendiente de aquel que se va a equivocar con algún pecado para castigarlo. Y uno inevitablemente piensa en esas imágenes, ¿no? Cuando uno ve a ese Cristo imponente, así con las manos grandes, y pensando uno que en cualquier momento va a caer sobre uno porque uno es tan pecador que podría pensar que ese Cristo nos va a castigar a todos. Pero en realidad ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es un Cristo cercano. Es un Jesús que entiende tu dolor, que ha contado tus lágrimas, que ha contado las veces que le has fallado. Y aún así Él sigue apostando por ti. El Cristo de las Escrituras no es esa estatua ahí indemne, pendiente de quién se equivoca, a ver quién castiga, sino es un Dios cercano. Es un Señor que siempre va a estar allí, atento a tus oraciones, atento a tu clamor, atento a que tú te sientas sucio para que puedas venir a Él y Él decirte: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, yo te puse nombre, yo te llamé y yo te he enviado. Ese es el Jesús que hemos creído nosotros. Ese es el Señor de la gloria. Aunque tus circunstancias en este momento parezcan irresolubles, que nadie las puede resolver, aunque te parezcas distanciado de tus familiares, de tus amigos, de tus vecinos, aunque estés viviendo un infierno en este momento, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy dobles tus rodillas y clames a ese Jesús cercano, a ese Jesús misericordioso, porque si tú tienes un corazón para la misericordia de Jesús te va a alcanzar. Ese es el Dios que hemos creído, ese es el Dios que nosotros predicamos y es el Dios que por supuesto está en este momento capacitándonos para acercarnos a Él. Cada vez que usted abre la Biblia y la lee en voz baja, está escuchando la voz de Dios en su corazón. Si la lee en voz alta, escucha su voz audible, porque la Biblia es la palabra de Dios para usted, es la palabra de Dios para su alma, para su corazón. Hoy deberíamos vencer al mal con el bien. Solamente el amor conquista el odio. Si nosotros practicamos odio sobre odio, violencia sobre violencia, o denunciamos que ciertos personajes de la Argentina, ciertas personas públicas o privadas, quien sea, está manifestando odio, nunca vamos a vencer al odio con más odio. Siempre la violencia trae violencia. Solamente el amor conquista el odio. Solamente la misericordia trae la presencia de Dios. Porque Dios se mueve en el corazón que es misericordioso, que le ha dado lugar a su misericordia. Porque la voluntad del hombre es egoísta por naturaleza. La voluntad del hombre es simplemente piensa para sí misma, piensa para él mismo, para ella misma. Entonces, cuando nosotros renunciamos a la voluntad nuestra y le decimos al Espíritu Santo: toma el control de mi corazón, de mi mente, gana más influencia en mí, entonces Él nos va a dirigir a sentir como Dios siente y a pensar como Él piensa. Bueno, mis amados hermanos y amigos, ya estamos ya en la primera pausa, pero antes quiero recordarte que puedes comunicarte con nosotros al 385-425-5232, 385-425-0933, o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Envíanos tu mensaje, tu pedido de oración, tu comentario, tu pregunta, lo que quieras, y vamos a estar aquí discutiéndolo en la segunda parte del programa. Ya venimos con más. Nuestro Cristo vive, está vivo y para siempre es su misericordia. Bueno, mis amigos y amados hermanos, estamos en la segunda parte de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Estamos discutiendo lo que es la misericordia, quiero, y no sacrificio, el verdadero valor de la misericordia. Así que quiero invitarte a que si estás interesado en participar, puedas hacerlo a través de los siguientes números que voy a pasarte a continuación: 385-425-5232, 385-425-0933, o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Ahí en este último número puedes enviarnos tu pregunta, tu duda, tu pedido de oración, tu consulta, lo que quieras hacerlo. En el nombre de Jesús vamos a ayudarte. Pero bueno, vamos a continuar con este tema tan lindo que estamos tratando, ¿no? Un tema casi lamentablemente desaparecido de los púlpitos, ¿no? Hablar de la misericordia. Se suele hablar siempre de quizás las cosas más extraordinarias de la palabra, ¿no? Que yo estoy de acuerdo en que tenemos que predicar todo el consejo de Dios,
Pero no podemos olvidarnos nunca de algo muy importante. No podemos olvidarnos de la misericordia, porque la misericordia es lo que motivó todo, ¿no? Ustedes recordarán que por misericordia el Señor cubrió el pecado de Adán y Eva y prometió en Génesis capítulo 3, verso 15, la venida de alguien que aplastaría a la serpiente, ¿no? Alguien que vencería el pecado, que vencería la muerte. Y efectivamente esa profecía se cumplió, esa promesa se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando Él venció en la cruz, nos ha dado a ti y a mí la posibilidad de tener vida eterna. Es decir, de que ya el pecado no nos gobierna, ya la muerte no tiene señorío sobre nosotros, sino que ya nuestro Señor Jesús es la vida. Juan 11, 25 dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Entonces, y el que cree en mí, el que esté muerto no morirá eternamente, dice la palabra, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos enseña? Esto nos enseña a confiar en ese Señor que ha dado todo por nosotros. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que Él nos da para que nosotros podamos seguirlo? Porque muchas veces, cuando leemos las páginas del Nuevo Testamento, sentimos cierta aversión hacia los fariseos, hacia los religiosos, que constantemente están criticando a Jesús, criticándolo, buscando la forma de hacerlo caer, buscando la forma de que diga algo de lo que pueda avergonzarse. Pero gracias al Señor, que siempre su respuesta fue firme, fue dirigida por el Espíritu Santo, nunca pidió disculpas, y de hecho la gente dijo, no ha hablado nunca hombre como este. Eso hace que la figura de Jesús de Nazaret sea todavía más fascinante, más interesante, ¿no? La gente estaba maravillada de su doctrina porque hablaba con autoridad, dice la Biblia, y no como los escribas, sino que hablaba con firmeza, con certeza. Entonces esto nos invita a que tengamos confianza de que podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Pero también es importante que Jesús, siempre que hizo un milagro, siempre que ayudó gente, siempre que dio comida, siempre que estuvo ejerciendo su ministerio, lo hizo principalmente movido por el amor y por la misericordia. Siempre el Señor tuvo compasión de aquellas multitudes que estaban enfermas, que estaban endemoniadas. Por eso tú y yo, mi querido hermano y hermana que me escucha del otro lado, debemos prepararnos para ser usados por Dios, para ir por aquellos que están enfermos, para ir por aquellos que están endemoniados, para ir por aquellos que están ignorando que hay una realidad espiritual en este mundo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Tenemos que ir contra ese verdadero enemigo, no con la gente. La gente siempre tiene que entender esta realidad, ¿no? Muchas veces nos empecinamos en hacernos enemigos los unos con los otros, en odiarnos los unos con los otros, especialmente si tenemos diferencias ideológicas, diferencias en lo político, diferencias en cualquier tema. Buscamos confrontarnos mutuamente e ignoramos que hay una realidad espiritual que está detrás de todas estas cosas. El único que quiere las divisiones y el odio es el diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, sino que el único que quiere la unión, la unidad y el amor es nuestro Señor Jesús. Por eso en Juan 17, en su oración sacerdotal, Él rogaba al Padre diciendo, Padre, que sean uno como tú y yo seamos uno. Y también decía, Padre, que sean uno para que el mundo crea, para que el mundo sepa que Él ha sido enviado para perdonar nuestros pecados. Pero ahí hay un componente de misericordia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros dejamos que nuestros pensamientos egoístas sean los que fluyan y no el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que abramos nuestra boca para predicar, que vayamos por el necesitado, que vayamos por el que necesita, por el que está marginado, por el que está rechazado. Incluso aquellas personas que con soberbia y arrogancia piensan que no necesitan nada de Dios, son los que más necesitan, porque tienen un vacío en el alma, tienen un vacío en su corazón. Y lo expresan también a través de esas conductas y actitudes, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Hay gente que lo expresa con arrogancia, con vanidad. Hay gente que busca refugio en el alcohol, en las drogas. Hay gente que busca refugio, no sé, en la promiscuidad sexual, en las inmoralidades, en muchas otras cosas, porque buscan llenar un vacío que solamente lo puede llenar el Señor. Por eso tenemos que ser también misericordiosos cuando encontramos con gente que está pasando estas necesidades. Nuestra primera reacción siempre es mantenerlo lejos, siempre juzgarlo, siempre condenarlo, siempre señalarlo con el dedo. Pero nos olvidamos que hay toda una vida detrás, hay todas unas circunstancias, hay toda una crisis, hay todas algunas cosas que lamentablemente devinieron en esta conclusión final, ¿no? Por eso es importante que sepamos distinguir entre las decisiones y las circunstancias. Muchas veces las circunstancias nos permiten tomar ciertas decisiones que por ahí no son decisiones las más inteligentes.
pero a veces las tomamos dirigidos por personas que nos aconsejan mal, dirigidos por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. La Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo tú, Jehová. Entonces solamente Dios conoce lo que hay en tu corazón. Pero a veces nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y emociones y pensamos que estamos siendo bien dirigidos. Pero la realidad es que los sentimientos hoy están y mañana pueden no estarlo. Por eso necesitamos una guía infalible. ¿Cuál es la guía infalible? No solamente la palabra de Dios, sino la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Esa es la promesa que nos hizo Jesús en Juan capítulo 16. Él es el consolador, porque va a traer consuelo a las almas heridas, heridas por el pecado, heridas por tantas cosas que han acontecido. Pero es importante que sepamos que todos nosotros, tanto usted como yo, necesitamos todos los días de la dirección y la guía del Espíritu Santo para poder perdonar. Nótese que el hombre natural no tiene esa capacidad para perdonar. Muchos dicen, yo perdono pero no olvido, y ese es el hombre hablando desde la herida, ¿no? Yo perdono pero no olvido. Imagínese si Dios nos tomara en cuenta eso, ¿no? Imagínese si Dios dijera, yo te perdono pero no olvido. Es como que si quisiera revivir la herida todo el tiempo, que quiera recordarte lo que pasó. Es como que si Dios, cada vez que te portes mal o cometas un error, quiera recordarte todos los errores que cometiste en el pasado. Pero si tú dices eso, en realidad no estás perdonando. ¿Por qué? Porque estás teniendo ahí en el baúl de los recuerdos aquella herida que se la vas a restregar en la cara a la persona cuando la persona vuelva a equivocarse. Y eso no es el perdón, eso no es la misericordia. La palabra de Dios dice que el Señor tomará nuestros pecados y los arrojará hacia el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Entonces esa es la actitud que debemos tomar. Si nosotros hemos nacido de nuevo, si somos verdaderamente de Dios, debemos imitar su naturaleza, debemos imitar sus atributos en la medida que nos sea posible, por supuesto. Debemos ser dirigidos por ese Espíritu Santo que nos lleva a parecernos a Cristo. Debemos ser una extensión del ministerio de Jesús. ¿Qué significa esto? Que si Jesús fue por los pobres, fue por los necesitados, fue por aquellos que tienen necesidad espiritual, nosotros también debemos hacer lo mismo, porque Él es nuestro maestro y nosotros somos los seguidores, somos los siervos. Entonces la mejor enseñanza que podemos recibir de Cristo no solamente es el amor y la misericordia, sino también la humildad. Recuerda el pasaje en Juan capítulo 13, cuando el Señor le lavó los pies a sus discípulos. Pedro estaba atónito y decía, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Jesús le dijo, lo que estoy haciendo ahora no lo entenderás ahora, pero lo entenderás después. Entonces, es un ejemplo que el Señor nos está dando. Si Él, siendo Dios mismo, fue capaz de lavar los pies de sus discípulos, ¿cómo nosotros vamos a refugiarnos en el orgullo y en la soberbia que solamente envenenan el alma que la tiene, ¿no? Es igual que el rencor. Es como beberse el veneno y esperar que otro se muera. No, el rencor te hace daño a ti, porque tú eres el que te está tomando el veneno. La persona que es objeto de tu odio, de tu rencor, de tu amargura, no siente lo que tú estás sintiendo, pero tú sí estás sintiendo la amargura, tú sí estás sintiendo el odio. Por ende, la única persona afectada es la persona que odia, que tiene el rencor, que se deja llevar por la violencia. Entonces, aquí lo que el Señor nos está llamando es a ser libres de eso, porque eso fomenta una esclavitud. El pecado fomenta una esclavitud. En Juan capítulo 8 el Señor dice, el que comete pecado, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces Él nos llama a la libertad, como dice Juan 8:32. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Pero libre de qué? De esa esclavitud tirana del pecado, ¿no? De ese odio, de esas cosas que están atando tu alma y que no te dejan encontrar la paz. Hay mucha gente que me está escuchando que quizás tiene problemas de sueño, no puede dormir. Hay mucha gente que siente la angustia, que siente el nerviosismo, que siente que están exhaustos, que están ahogados por deudas, por tantos problemas y cosas. Bueno, yo te invito a que hoy abras el corazón para que Cristo pueda darte la paz que tú estás buscando, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa eso cuando la Biblia dice la paz que sobrepasa todo entendimiento? Que aunque venga la tormenta, que aunque venga la circunstancia, tú permanecerás en paz. Es un poco paradójico que personas que estén pasando necesidades económicas, necesidades de salud, necesidades de cualquier naturaleza, se sientan en paz. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros decidimos sentirnos según sea la circunstancia que estemos viviendo. Si una persona tiene cubierta todas sus necesidades, muy probablemente no se sienta angustiada. Aunque ha habido casos de personas que, entendiendo que tienen un vacío, no lo llenan con nada, entonces se dan cuenta de su necesidad. Pero supongamos el caso de personas que tienen todas sus necesidades cubiertas, no tienen motivos para sentirse angustiados. Pero hay aquellos que sí se sienten angustiados porque los agobian las deudas, los agobian los problemas, los agobian las cosas. Entonces ellos basan sus sentimientos según sea su circunstancia. Por ende, cuando Cristo viene a nuestra vida, la paz que Dios nos da sobrepasa toda circunstancia, porque la paz no depende de las circunstancias, sino de Dios. Depende de Dios.
Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la justificación, es decir, ser declarados justos por Dios, nos trae paz. Y es inevitable que un corazón que esté en paz no conozca la misericordia. ¿Por qué? Porque al entender la misericordia, entiende la facilidad de perdonar, la facilidad del perdón. Uno no perdona para que el otro siga cometiendo errores, uno perdona para ser libre, uno perdona para que la persona pueda ser tocada por el amor de Dios, uno perdona para que uno pueda crecer en el Espíritu, para que uno pueda parecerse a Jesús, para que uno pueda ser lo que Dios espera que seamos. Ese hijo, esa hija, que aunque el mundo y la vida lo dañaron, no se ha dejado llevar por las heridas, sino por la restauración. Dios es experto restaurando corazones rotos, vidas rotas, conciencias agobiadas. Dios es experto en reparar lo que está dañado. Dios es experto en moldear, ¿sí? Moldear esa vasija de barro como un alfarero con paciencia, que está volviendo a moldearte poco a poco conforme Él va dándote la forma que Él quiere que tú tengas. Así que déjate usar por Dios. Nunca te sientas menospreciado o menospreciada. Tómate el tiempo de crecer en el Señor. Analiza tu carácter. Mira las cosas que estás pensando. Mira lo que están consumiendo tus ojos, tus oídos, las cosas que estás hablando. Permítete a ti crecer en el amor y la misericordia de Dios. Porque esto no se trata de quienes han leído la Biblia, cuántas veces la han leído, cuánta teología tienen. Esto se trata de aquellos que han crecido en la misericordia, en el amor. El valor de la misericordia es el secreto de todas las cosas. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza nuestra historia. Cuando el hombre, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, Dios dice que los expulsa del jardín del Edén y les dice que ahora la tierra le producirá espinos y cardos, plantas agresivas. Es decir, les dice, ustedes ahora se van a un mundo que, afectado por el pecado, es violento, es agresivo, pero yo estaré con ustedes. O sea, el Señor siempre estará con nosotros, aun cuando estamos atravesando este mundo con espinos y cardos que nos producen dolor, que nos producen agresividad, que nos confronta con violencia, pero nosotros estamos llamados a ser pacíficos. La Biblia dice también en Mateo 5, en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, Jesús dijo, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios, los pacificadores. ¿Qué es una persona pacificadora? Que está buscando siempre la conciliación, que está buscando siempre evitar los conflictos, las guerras, los problemas que se generan a causa del pecado, de la concupiscencia, de las pasiones que combaten en nuestros cuerpos, nuestros miembros, como dice Santiago capítulo 4, verso 1. Pero la palabra de Dios es la medicina de la que se sirve el Espíritu Santo para traer paz, para traer orientación, para traer aquello que nosotros necesitamos descubrir. ¿Sabe las cosas que usted pudiese haber evitado en su vida si tan solo se hubiese dedicado a abrir las páginas de la Biblia y leer lo que Dios tiene para usted? ¿Sabe las decisiones equivocadas que usted se hubiese ahorrado si usted hubiese abierto su Biblia y hubiese descubierto los planes de Dios para su vida? ¿Sabe usted los momentos y las circunstancias que usted hubiese evitado? Pero también debe saber lo siguiente: todo pasa por algo, todo tiene un propósito. Dios también nos va a soltar la mano para que entendamos cuánta necesidad tenemos de Él y por qué es importante que aprendamos a oír su voz, para que podamos traer realmente a memoria lo que hizo Jesús por nosotros y cómo Dios espera que nosotros nos comportemos con los demás. No seas con los demás como eras antes de conocer a Cristo. Marca la diferencia. Sé sal en la tierra, sé luz en el mundo. Cuando tu luz ilumina la oscuridad, otros van a querer venir a Cristo y Dios te va a usar. No hay nada más gratificante que dejarte usar por Dios para que otros vengan a ti, para que otros vengan a ti y tú puedas hablarle de ese Cristo maravilloso, de ese Dios que cambió tu vida, del Señor de señores, del Rey de reyes, que después de esta vida hay otra. No importa cuál sea la circunstancia que estés pasando, esta vida es temporal. Algún día se desvanecerá. Dice la Biblia que es como niebla, que hoy está y mañana quizás no esté, pero para siempre tendremos una oportunidad si estamos con Cristo. Si no lo estamos, las oportunidades se habrán acabado. Por lo tanto, la mejor oportunidad para recibir a Cristo es hoy. La mejor oportunidad fue ayer, la segunda mejor es hoy. Mañana no sabemos si estamos aquí. Así que ya estamos finalizando, mi querido amigo y amiga, así que todavía estás a tiempo de comunicarte con nosotros al 385-425-5232, 385-425-0933 o escribirnos un mensaje de WhatsApp, un pedido de oración, una pregunta, un comentario, una opinión. Queremos leerte
al 385-504-4288. Vamos a la segunda pausa y venimos con la parte final. Dios te bendiga. Muy buenas noches, mis amados amigos y hermanos. Ya hemos llegado a la parte final de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Ha sido un verdadero gusto y honor estar siempre aquí con ustedes. Le damos la gloria a Dios porque estamos aquí compartiendo junto a ustedes en este programa. Siempre ustedes están detrás. Damos las gracias al Señor por todas sus oraciones. Gracias por siempre acompañar este programa. Bueno, aprovechamos para saludar a todos los hermanos que están escuchando, principalmente a mi esposa Gina, mi suegra, que ya nos están esperando ya. Saludamos a la hermana Maggie, al hermano Cristian, a la hermana Elvira, a Andrea, los que están comentando por aquí, por nuestro grupo de Factor de Fe y Perdón. Saludo a todos ustedes, a la hermana Ana Serranos, Dios le bendiga, al hermano Hipólito, al hermano Guillermo, al pastor Eusebio Cortés, mi pastor en Venezuela, a mi hermano Alexis Riverol, Betty Carías, Víctor Angarita, Víctor Manuel. Saludos a todos ustedes también, que el Señor los guarde y les bendiga siempre. Bueno, hemos llegado ya a la parte final. Si no has podido sintonizar este programa desde su comienzo, déjame decirte que puedes hacerlo en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón, que vamos a estar subiendo la transmisión en video, en diferido, para que no te pierdas el contenido allí. Suscríbete, apóyanos con tu manito arriba, dale like y también activa las campanitas de notificaciones para que no te pierdas nada del contenido que estamos subiendo a nuestro canal. Recuerda, Factor de Fe y Perdón. Y quiero invitarte también a que vayas este día sábado a las 21 horas. Nos vamos a encontrar nuevamente, si Dios lo permite, en la Plaza Libertad. Ahí vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y orando. Y el domingo a las 20 horas, la cita ineludible es en el Hotel Savoy. A las 20 horas el domingo, Iglesia Aposento Alto 120. Trae a toda la familia y estamos compartiendo juntos no solamente la adoración y alabanza a nuestro Dios, sino también a la palabra de Dios y el compartir entre hermanos, cumpliendo lo que dice la Biblia. Mirad cuán bello, cuán hermoso y delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. No, ese es el cumplimiento de la palabra, cuando los hermanos tienen comunión los unos con los otros después del culto y estamos disfrutando de la presencia del Señor en ese tiempo. Así que bueno, los saludamos a todos. La próxima vez que nos encontremos por aquí, por la radio exclusiva 103.7 FM, va a ser el próximo martes, si Dios lo permite. Y desde aquí, cuando ya faltan 2 horas y 4 minutos, 1 hora y 4 minutos, sí, 2 horas y 4 minutos, para el cumplimiento de año de nuestra hermosa provincia, Santiago del Estero, 472 años. Bueno, le deseamos feliz cumpleaños a nuestra hermosa provincia, que pueda conocer de Dios, que esta provincia se llene de su paz, de su presencia, que la iglesia salga a las calles a hablar de ese Cristo maravilloso que puede transformar las vidas, y que esta sea no solamente madre de ciudades, sino madre de avivamiento, madre de la presencia de Dios. Si lo creemos, pongámoslo en oración para que este nuevo aniversario Dios nos dé la oportunidad y el privilegio de servirle con más fuerza, con más ánimo y llevando la palabra de Dios a donde se necesite. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga.